Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo resolver este problema matemático. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces nos dicen: una torre de energía de 18 metros de alto está siendo sujetada por dos cables que forman ángulos de 42 y 68 grados con respecto al suelo. Nos preguntan, ¿cuáles son las longitudes de los cables que sostienen la torre? Entonces, para nosotros dar solución a este problema matemático debemos partir de un esquema gráfico, es decir, de un dibujo. Entonces, lo primero que debemos hacer es elaborar ese dibujo, ¿listo? Entonces, supongamos que esta es la torre cuya altura es igual a 18 metros. Está siendo sujetada por dos cables que no sabemos las longitudes de ellos. Entonces nos dicen que los ángulos que forman los cables con respecto al suelo es igual a 42 y 68 grados. Entonces supongamos que este es el suelo. El ángulo que se forma en este lugar es igual a 68 grados. Y el ángulo que se forma en este lugar es igual a 42 grados. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, al trazar el segmento que representa la altura, se han formado dos triángulos rectángulos. Mira, un triángulo rectángulo, dos triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a dibujar este triángulo rectángulo en este lugar. ¿Listo? Con el objetivo de hallar la longitud de este cable. Entonces, vamos a dibujar ese triángulo rectángulo. Nos dicen que la amplitud de este ángulo es igual a 68 grados. Ya sabemos que es un ángulo rectángulo, quiere decir que este ángulo mide o tiene una amplitud de 90 grados. Nos dicen que la altura de este triángulo rectángulo corresponde a la misma altura de la torre, quien es 18 metros. Ahora lo que voy a hacer es nombrar este triángulo rectángulo. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo A este ángulo B y a este ángulo C. Entonces, como ya conocemos la amplitud de dos de los ángulos, vamos a hallar el ángulo B. Recordemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Si sabemos que el ángulo C es igual a 90 grados, esto significa que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 90 es igual a 180 grados. Es decir, que el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Entonces decimos que el ángulo A, que es igual a 68 grados, más el ángulo B, que no lo conocemos, es igual a 90 grados. Como nosotros necesitamos es hallar la amplitud del ángulo B, y como 68 grados está acompañando la incógnita y a la vez está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria, es decir, a restar. Entonces decimos que la amplitud del ángulo B es igual a 90 grados menos 68 grados. Y 90 grados menos 68 grados es igual a 22 grados. Es decir, que la amplitud del ángulo B es igual a 22 grados. Entonces, en este caso, para hallar la longitud del cable, que en este caso corresponde a la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, debemos hacer uso de las razones trigonométricas, en este caso con respecto al ángulo A o con respecto al ángulo B. En este caso vamos a trabajar las razones trigonométricas con respecto al ángulo A. Entonces decimos que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo A
es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente con respecto al ángulo A? Mira, el cateto opuesto con respecto al ángulo A corresponde al lado opuesto de ese ángulo, es decir, a este lado. Entonces 18 metros corresponde al cateto opuesto y el cateto adyacente corresponde al cateto más cercano al ángulo que estamos trabajando, que en este caso sería este lado. Entonces en este lugar colocamos C.AD de cateto adyacente y la hipotenusa siempre corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados, es decir, al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Entonces a este lado lo vamos a llamar H de hipotenusa. Entonces, como nosotros necesitamos es hallar la longitud de la hipotenusa y conocemos la longitud del cateto opuesto, debemos hacer uso de una razón trigonométrica que me involucre el ángulo A, el cateto opuesto y la hipotenusa. Y esa razón trigonométrica es el seno. Entonces decimos que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora reemplazamos los valores conocidos en esta expresión. Entonces decimos que el seno del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? 68 grados, aquí me faltó el grados, es igual al cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto? 18 metros sobre la hipotenusa, que no la conocemos, que en este caso corresponde a la longitud del cable de este lado. ¿Listo? Entonces, como nosotros necesitamos es hallar en este caso la hipotenusa, y como la hipotenusa se encuentra dividiendo, la vamos a pasar al otro lado con la operación contraria, y la operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces decimos que H, es decir, la hipotenusa por el seno de 68 grados es igual a 18 metros. De igual forma, necesitamos es hallar la hipotenusa. Y como seno de 68 grados se encuentra acompañando la incógnita y a la vez está multiplicando, lo pasamos a dividir con 18 metros. Entonces decimos que H, es decir, la hipotenusa, es igual a 18 metros sobre el seno de 68 grados. Entonces decimos que H, es decir, la hipotenusa, es igual a... Esta operación la vamos a realizar en la calculadora, pero teniendo en cuenta que la calculadora debe estar configurada en modo det o grados. Si tú no sabes configurar tu calculadora en modo det o grados, debes tener presente los siguientes pasos. El paso número 1 es presionar la tecla Shift, luego presionamos la tecla modo, y luego presionamos el número 3, debido a que frente del número 3 está la palabra det, que significa grados. Y ahí tenemos configurada nuestra calculadora en modo det o grados. ¿Listo? Entonces decimos 18 metros dividido el seno de 68 grados. Y esto es igual a 19,41 metros. Entonces ya hemos hallado la longitud de este cable, que es igual a 19,41 metros. Ahora vamos a calcular la longitud de este cable. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar este triángulo rectángulo. Luego de haber dibujado este triángulo rectángulo, ahora lo vamos a nombrar. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo B, a este ángulo, ángulo A, y a este ángulo, que es el ángulo de 90 grados, lo vamos a llamar C. Nos dicen que la amplitud de este ángulo, es decir, la amplitud del ángulo A, es igual a 42 grados, y la longitud de la altura de este triángulo rectángulo, que a la vez corresponde a la misma altura de la torre, es igual a 18 metros. En este caso nos piden hallar la longitud de la hipotenusa, que a la vez corresponde a la longitud de este cable que sujeta a la torre en este lugar. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar ahora
el ángulo B. Ya sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Si el ángulo C es igual a 90 grados, eso significa que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B nos tiene que dar 90 grados. Entonces, ¿cuánto le falta a 42 para ser igual a 90? ¿Qué dices tú? Si dijiste 48, es el valor correcto. ¿Por qué? Porque 48 grados más 42 grados es igual a 90 grados. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Como en este caso nos piden hallar la longitud de la hipotenusa, vamos a trabajar las razones trigonométricas con respecto al ángulo A o con respecto al ángulo B. Anteriormente trabajé con respecto al ángulo A. Ahora vamos a trabajar las razones trigonométricas con respecto al ángulo B. Entonces decimos que el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ahora, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente con respecto al ángulo B? Ya sabemos que el cateto opuesto corresponde al lado opuesto de ese ángulo, es decir, este lado. Entonces, en este lugar vamos a colocar C.O de cateto opuesto y el cateto adyacente corresponde al cateto más cercano al ángulo que estamos trabajando, es decir, a este lado. Entonces, en este lugar colocamos C.AD de cateto adyacente y la hipotenusa siempre corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados. Entonces, como en este caso nos piden es hallar la longitud de la hipotenusa, que a la vez corresponde a la longitud del cable, ¿cierto?, de este lugar, debemos hacer uso de una razón trigonométrica que me involucre el ángulo B, el cateto adyacente, que es el lado que conocemos, y la hipotenusa. Y esa razón trigonométrica es el coseno. Entonces decimos que el coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora reemplazamos. Coseno del ángulo B, pero ¿quién es el ángulo B? 48 grados es igual al cateto adyacente, quien es 18 metros, sobre la hipotenusa, que no la conocemos. Como en este caso H se encuentra dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces decimos H, es decir, la hipotenusa por el coseno de 48 grados es igual a 18 metros. De igual forma, necesitamos hallar el valor de H. Y como el coseno de 48 grados se encuentra acompañando la incógnita y a la vez está multiplicando, lo pasamos a dividir a 18 metros. Entonces decimos que H, es decir, la longitud de la hipotenusa, es igual a 18 metros sobre el coseno de 48 grados. Entonces, esto es igual a 18 metros dividido el coseno de 48 grados es igual a 26,9 metros aproximadamente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que las longitudes de los cables que sostienen la torre es igual a 19,41 metros y 26,9 metros. Entonces, de esta forma es que se resuelve este problema matemático. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, que en tablo fue el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?